evaluar un informe académico. Estos principios son importantes para considerar la evaluación de un informe académico. Elementos formales. ¿Es aceptable la presentación del escrito? Tapas, portadas, títulos, anexos. ¿Hay uniformidad de criterio en el uso de la tipografía? ¿Se adecúa a lo exigido? Viñetas, subrayados, mayúsculas, tipos de letra. ¿Hay errores de puntuación y de diagramación del espacio? Sangrías, uso de los puntos, de la coma, de las comillas. ¿Hay errores ortográficos y de acentuación? ¿Está bien planteada la numeración del texto? ¿Es clara y coherente con el índice? ¿Están bien numeradas las páginas y las notas? ¿Están numerados los gráficos y tablas? ¿Es uniforme el modo de citar la bibliografía? Elementos del contenido. ¿Están claros los objetivos del trabajo? ¿Se cumplen? ¿El título y el subtítulo son suficientemente claros? ¿Son congruentes con lo que propone el texto? ¿El texto es argumentativo o expositivo? ¿Se definen los términos fundamentales para el trabajo? ¿Cuáles faltan? ¿El orden de presentación de los argumentos es adecuado? ¿Los argumentos están organizados coherentemente? ¿Se enlazan bien unos con otros? ¿Falta algún argumento o hecho que debió escribirse? ¿El uso de las fuentes es adecuado? ¿Está presentada la metodología empleada? ¿El texto es claro y coherente? ¿Los párrafos están bien construidos? ¿Hay errores de gramática que oscurecen la interpretación del texto? ¿Los gráficos están bien introducidos? ¿Amplifican o aclaran el texto en el caso de que los hubiera? ¿Las conclusiones se derivan de la lectura realizada o son un mero resumen o no infieren otros aspectos? ¿El uso de anexos es pertinente? Tipos de discurso académico. Resumen. Es un texto informativo que reduce un texto ajeno con las palabras propias. Es una paráfrasis de lo que se lee. Sirve como estrategia cognitiva para comprender mejor un texto, pues exige la capacidad de abstracción y de redacción. Esto quiere decir que las ideas principales deben abstraerse. El resumen se redacta concisa y claramente respetando el orden de las ideas del autor del texto. El resumen es siempre una tarea personalizada. Cada lector podrá hacer diferentes lecturas de un texto y su perspectiva para resumir variará. Síntesis. Texto informativo que reduce otro texto a su idea principal. Se redacta con las palabras de quien hace la síntesis y no necesariamente sigue el orden del texto original, sino que constituye un nuevo texto a partir de su idea central e interpretación. Redactar una síntesis de un texto supone extraer sus ideas fundamentales y elaborar una interpretación personal de lo leído. Para algunos autores, la síntesis es solo la expresión de las ideas fundamentales, pero sin la opinión personal del que sintetiza. La síntesis no necesita, como el resumen, seguir el orden en que se presentan las ideas en el texto. Apunta a señalar lo más importante del texto, de qué nos habla el autor y lo argumental de este, de qué nos quiere convencer el autor. Reseña bibliográfica. Es un texto que presenta o comenta un libro recientemente aparecido, con propósitos informativos o críticos y cuya extensión es relativamente breve. El escritor de una reseña debe conocer el contexto del texto reseñado y observar ciertos requisitos formales. Se estructura en un resumen del texto y en un comentario crítico. El parcial escrito. El parcial universitario no es un texto que se caracterice por la improvisación o el libre fluir de los pensamientos, sino que muestra una organización particular y un alto grado de precisión en la redacción. Muchas veces los estudiantes omiten cierta información porque suponen que el docente la conoce y éste, cuando corrige lo que está escrito y no adivina lo que quiso decir el alumno.
En la respuesta se ha de incorporar toda la información necesaria para que ésta sea completa y clara. El informe académico o de lectura es un texto que construye significados y que busca dar cuenta de una actividad de comprensión y análisis mediante la exposición de una información jerarquizada. La fuente de la que parte es la lectura de un libro, de varios libros o de diversos textos. No es una simple sucesión de datos. La ponencia es un texto para ser presentado en un congreso o una reunión profesional. Según el DRAE, la ponencia es la comunicación o propuesta sobre un tema concreto que se somete a examen y resolución de una asamblea. Se relaciona entonces con una actitud deliberativa de los participantes y el propósito es su aprobación. La comunicación es un breve análisis de un tema incluido en el temario de un congreso, una contribución mediante la cual el expositor comunica un aspecto de sus investigaciones. El tiempo de lectura suele ser de 20 minutos, así que el texto tendrá unas 10 páginas. La extensión indicada no incluye la bibliografía. El resumen de presentaciones en congresos o abstract. Se presenta previamente a la comunicación. Debe escribirse con cuidado, pues de su lectura depende la aprobación del trabajo para participar del congreso. Incluye el tema, los objetivos, la metodología empleada para revelar los datos, el análisis y las conclusiones. Tiene entre 200 y 300 palabras usualmente. El artículo de investigación. El material más importante en las revistas profesionales aparece en forma de artículo. Su extensión es de entre 12 a 20 páginas. Aspira a presentar un tratamiento completo de un tema, expresado en forma clara y provisto de una adecuada documentación. Esta va consignada a pie de página o al final, tal como lo pida la revista. Es importante ser objetivo y conocer bien las fuentes. Se exponen hechos investigados por el autor, vinculados entre sí por procedimientos verificables y razonamientos correctos. Tienen partes o apartados divididos por subtítulos, normalmente numerados. La monografía es un texto extenso que trata exhaustivamente un tema. Se refiere a un único contenido, no sobrepasa las 50 páginas de extensión. El libro es el estadio superior en los trabajos académicos. Es el instrumento fundamental para la creación y la transmisión de cultura. En este se ve la producción intelectual del investigador. Es el reto académico por excelencia. Ello supone un trabajo arduo y dedicado que debe ser compartido, valorado y criticado por la comunidad académica. La tesis puede ser de dos tipos. La tesina, más breve, se usa en los estudios de grado o en posgrado que no sean para título de doctor, licenciaturas o maestrías. La tesis doctoral, requisito final de los estudios doctorales. La tesis doctoral abarca un tema más vasto. Ambas suponen un trabajo serio, documentación adecuada, buena investigación, expresión clara y correcta. Ambos textos son trabajos supervisados.